Así, hermano, es un placer y un gusto saludarlos aquí desde San Francisco, Ministerio de Benecer. Quisiéramos, este es el principio, lo que es en YouTube, que vamos a estar trabajando, lo que es Escuela Profética. No sé si muchos se recuerdan que en un tiempo estuvimos en este canal. Nos desaparecimos un momento, pero aquí estamos retomando nuevamente. Conmigo me acompaña la diaconisa de Escuela Profética, es un placer. Hermana Vilma, para empezar, ¿vamos a orar? Amén, amén, claro que sí, vamos a orar. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este nuevo comienzo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar aquí a través de estos medios, Padre. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que seas tú moviéndote, Padre, aquí con nosotros, pero también con aquel pueblo, Señor, que está hambriento de tu palabra, Señor. Queremos, Padre bendito, que seas tú manifestándote, Señor, con tus señales, con tus maravillas y tus prodigios, Señor. Que al trasladar la palabra, Señor, venga a ver, Señor, ese refrescar en los corazones que están ansiosos, Señor, por escuchar una palabra que venga de parte de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Espíritu de Dios, y glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como ya les estaba comentando, es un placer y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, gracias por abrir las puertas, gracias por encender ese televisor, ese celular. Es un placer nuevamente estar con ustedes en lo que es Escuela Profética. Miren, los horarios que vamos a tener en Escuela Profética van a ser martes a las 6 y jueves a las 6. Sintonícese, por favor. Si usted necesita alguna oración, se puede comunicar, ahí van a aparecer en la pantalla, van a aparecer el número de los celulares, lo que usted puede llamar, cualquier cosa que usted necesita, por favor, ahí póngalo. Y también avisarles también que vamos a tener invitados, hermana Vilma. También va a estar nuestro apóstol, nuestra pastora, van a haber invitados. Así también, estén pendientes, no se pierdan, porque cualquier ratito va a haber un invitado con nosotros también compartiendo y ayudando en lo que es el ministerio profético para que crezca más. Dice que ahora el primer tema que vamos a usar, que el Señor nos permitió para que nosotros lo desarrolláramos, se llama Fundamentos del Orden Profético. Amén. Entonces, ¿qué le parece? Si empezamos ya. Claro que sí, amén, amén. Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Realmente tenemos que comenzar por un principio, ¿verdad? Un fundamento. Cuando hablamos de un fundamento a través de la palabra, dice la palabra del Señor que dice en 1 Corintios 3:11 que pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nuestro fundamento realmente tiene que estar basado en la palabra del Señor y que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, es la base de todo, ¿verdad? De toda la palabra, lo que está escrito, o sea, todo fue basado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces empezamos. Mire, dice colocación de las cosas en el lugar que corresponde. Ese sería un orden. Pero ¿cómo colocamos a las cosas en un lugar que corresponde? Un ejemplo. Si yo profetizo, ¿dónde cree que debo de estar? Un ejemplo. Hay doctrinas de enseñanza, discipuladores, evangelismo. Hay muchas doctrinas. Pero si yo profetizo y estoy metido en una donde no me corresponde a mí, ¿qué es lo correcto que debo yo de hacer? Bueno, realmente en eso consiste también el orden, ¿verdad? Nosotros tenemos que recibir nuestras doctrinas para tener palabra, ¿verdad? Entonces, si yo profetizo, pero no he recibido una doctrina, no tengo el conocimiento de la palabra, lo importante para estar en orden es empezar, como dice, empezar primero con lo primero, ¿verdad? Si no he recibido, digamos, usted dice, estoy en evangelismo, pero profetizo. Entonces, tengo que dejar de estar haciendo por un momento evangelismo, porque podemos hacer las dos cosas. Amén. Pero tenemos que irnos a lo profético, ¿verdad? Y también tenemos nosotros que saber a qué nos llamó el Señor.
Entonces, cuando nosotros recibimos las doctrinas en las diferentes áreas, entonces ahí el Espíritu Santo nos va a hacer a nosotros saber para qué nos llamó el Señor, ¿verdad? Tal vez yo estoy en evangelismo, pero realmente el Señor me llamó a la escuela profética. O puede ser que esté en la escuela profética, pero tal vez el Señor me llamó a servir a otro en otra parte del ministerio, ¿verdad? Porque todos somos servidores del Señor, pero realmente tenemos que pasar por nuestras doctrinas para saber a qué realmente nos ha llamado el Señor, ¿verdad? O sea, amén. Ahí aplica el versículo que dice que donde están los 18 dones, para saber qué don tenemos nosotros. Exacto. Si es el de profecía, amén, si es el de servicio, si es el de sanidad, si es el de revelación. O sea que ahí están los 18 dones, entonces tenemos que saber cuál es el don que nosotros tenemos. Amén. Porque muchas veces nosotros no entendemos o no sabemos el don que tenemos. Porque muchas veces queremos, un ejemplo, la misma Biblia dice anhelar los mejores dones, pero sobre todo aquellos de profetizar. Exacto. Pero solo todos queremos el de profetizar porque se escucha bien bonito en la iglesia, un ejemplo de que así dice el Señor, que el Señor te habla, te revela. Pero eso queremos, pero no vemos los demás dones que hay. Exacto. Está, un don de ayuda, un don de servicio. Como decimos, a eso no los miran, como que no lo queremos, pero si nosotros tenemos eso, ¿por qué no sacarle el lucro, o no cubrirlo de don? Pero dice relacionada con la disciplina, o sea que hay que ser disciplinados. Primeramente, entender el don que tienes. Un ejemplo, ¿qué don tú tienes? ¿Tienes el don de profecía? ¿Tienes el don de discernimiento? ¿O tienes solo el don de lenguas? Pero tiene que haber el don de interpretación de lenguas. Amén. Entonces, hay diversidad de dones. Pero ahí lo interesante es la disciplina, disciplinarse. O sea, entender la palabra, porque el Señor no le va a dar a alguien, no le va a revelar algo que no esté escrito en la Biblia. Exacto. O que no lo hayamos leído. Exacto. Porque dice que lo que antes, por un ejemplo, Jeremías profetizaba. ¿Y cómo se le conoce a Jeremías? A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Entonces, una de las cosas que lo lleva, cuando él estaba joven, él dudaba de su capacidad. Él dudaba, que se despreciaba porque era un jovencito, no puedo hacerlo, no puedo profetizar. Pero, ¿qué más le podemos impartir aquí a los que nos están viendo? Sí, amén. Realmente lo que usted hablaba, ¿verdad? Y volver nuevamente a ese orden que nosotros tenemos que saber en dónde fluyo, ¿verdad? Y también hacerlo realmente en nuestra casa, ¿verdad? Porque me viene ahorita ese pensamiento de donde está la palabra en el libro de Juan, ¿verdad? Donde María le dice al Señor Jesucristo cuando se termina en las bodas, ¿verdad? Que Él está en las bodas y se termina el vino, ¿verdad? Y entonces ella le dice, oye, se acabó el vino, ¿verdad? Entonces, entonces ella le dice eso a él porque en la casa ella había visto lo que él hacía, ¿verdad? Entonces en la casa, cuando ella miraba qué hacía él, ella luego fue y le habló a él para que hiciera delante de un pueblo lo que hacía en la casa. Entonces nosotros a veces también queremos profetizar o decir, pero tenemos que comer palabra, ¿verdad? Tenemos que saber doctrina, saber los versículos de la palabra, ¿verdad? Para poder trasladar la profecía correcta a un corazón que viene hambriento, ¿verdad? Es muy importante realmente que nosotros aprendamos, como usted decía, un orden establecido, establecerlo en nuestra casa, con nuestra familia, y practicar afuera. Hay mucha necesidad, ¿verdad? No solo en la iglesia, no solo en el templo, porque a veces nosotros queremos que hayan milagros a través de nuestras manos o profetizar, pero si tampoco hemos declarado palabra en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿verdad? Amén. Entonces es importante. Amén. Pero también dice reglas o modo que se hacen las cosas. Una de las cosas que se hacen, digamos, las reglas, tienen que haber reglas, porque si no nosotros no hacemos ese orden que Dios quiere que hagamos. Una de las reglas que debe de existir es, un ejemplo, ¿quién va a poner el micrófono al que está profetizando? Imagínense, si ponemos a alguien que va a poner el micrófono, a alguien que esté profetizando, y no es lleno del Espíritu Santo, o no entiende lo que es el mover profético, o no entiende que es una profecía, o no tiene porque tiene que tener el discernimiento a quién se lo pone.
No es solo de llegar y decir con el micrófono, aquí le pongo a fulano, a fulanita, o se lo pongo a cualquiera. Ajá. Pero si no está hablando de parte de Dios, perdón, como dicen, una pensada. ¿No sería una de las reglas que alguien que ponga el micrófono, que ya nos han dicho, que sea investido del Espíritu Santo y tener ese discernimiento de decir si lo pongo o no se lo pongo? Porque mire, es bien delicado cuando uno hace eso, porque a mí me ha tocado. Me acuerdo en X Planeta, como decimos, me tocó y el Señor me puso a alguien así que comenzó a fluir en lenguas, pero como el Señor me reveló algo, me mostró algo, y me dijo, no se lo pongas. Y ya empezaba a exaltarse, ya venía la fotos y todo. Solo llego y le digo, baja tu voz. Y bajó su voz. O sea, gracias a Dios que se obedeció no a mi voz, sino que a la voz del Señor. Pero a lo que voy es, tuve dos, me cuestioné. Dije yo, si me equivoco porque es la palabra de Dios, no se puede fallar. Pero también dije, ¿y si no es la palabra de Dios? O sea, es el alma que quiere dar una palabra de manipulación, no sé qué. Ajá. Pero sería como una regla, digamos, para que cada aquel que pone el micrófono sea lleno y vestido del Espíritu Santo. Realmente tiene que haber ese anhelo primeramente por nosotros, el pedir la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo, o sea, nada podemos hacer nosotros si no somos llenos, ¿verdad? Es una llenura constante, no porque yo ya profeticé en la mañana quiere decir que, o sea, nosotros somos vasijas que necesitamos estar, es como cuando tomamos agua, ¿verdad? Tomamos agua y al rato necesitamos, así es el Espíritu también, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dijo, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, no podemos ir y hacer algo si no estamos revestidos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el pedir, tanto como usted hablaba de los micrófonos, ¿verdad? Tanto el que tiene el micrófono como la otra persona, ambos, ¿verdad? Necesitamos realmente el discernimiento, porque si una palabra nosotros decimos, bueno, ya se extendió demasiada la profecía, entonces también el nosotros tener el discernimiento, no, ya se pasó, ¿verdad? Porque pues Dios sabe, nomás te da a veces una palabrita, ¿verdad? Y eso es lo que alguien necesita y esa palabra va a impactar, no que leamos un montón. Entonces, ¿verdad? El tener ese discernimiento. Amén. Y mire lo que estaba diciendo, que viene de sus hijos y también tiene que venir de su casa. En este versículo dice, debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Pero también dice, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Imagina qué tremendo. Tiene que decir que nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que somos en nuestra casa secular, pero también en la iglesia. ¿Dónde empieza el orden? En la casa. Amén. Porque si nosotros somos obedientes a nuestros padres en nuestra casa, quiere decir que en nuestra casa, en la iglesia, en la casa espiritual de Dios, tenemos que ser obedientes también lo que es a nuestros padres espirituales. Amén. O sea, ser obediente. Pero en esa obediencia quiere decir cuando uno le dice, necesito que tú te metas a una doctrina, necesito que tú vayas a la escuela profética, necesito que tú vayas a discipuladores, necesito que vayas a evangelismo. Pero no somos obedientes. Amén. Entonces, ¿de dónde viene que perdemos esa desobediencia? Porque, perdón, pero por la mala manera de que nuestros padres nos han criado, por decirlo así, en desconocimiento. O sea, fuimos criados mucho, bueno, yo en mi parte, en mi casa no éramos cristianos, no sabíamos, bueno, no sabíamos sí sabíamos de Dios, pero lo que era mover estamos ahorita aquí en la iglesia, de conocer de Dios, del Espíritu Santo, no conocían, yo no conocía. Entonces, uno afuera se pierde y Amén. No sabe cómo es. No sabe, amén. Sí, realmente impresionante. Nosotros, bueno, lo profético, los proféticos, ¿verdad? Uno tiende a ser desobediente, ¿verdad? Incluso en cosas tan sencillas, ¿verdad? Uno dice, ay, el que es profético a veces no quiere hacer la voluntad de uno, ¿verdad? Yo lo digo porque a veces me ha pasado a mí, ¿verdad?
no, uno no quiere sujetarse, es bien, le cuesta a uno al ser humano, y más yo siento como los que somos latinos, ¿verdad? Como usted decía, heredamos una mala manera de vivir, queremos hacer lo que se nos da la gana, con el perdón de nuestros oyentes, ¿verdad? Pero necesitamos ser sujetos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor habla también en el libro de Reyes, ¿verdad? De el rey que el Señor ungió, ¿verdad? Y gobernó por 40 años, pero gobernó 2 bien y los otros 38 años gobernó en desobediencia, que fue Saúl, ¿verdad? Que cuando lo ungieron le dijeron, júntate con esta compañía de profetas, ¿verdad? Y para que te vaya bien, o sea, él tenía que seguir una instrucción, y luego él se fue en desobediencia. Entonces la importancia de nosotros sujetarnos a nuestras autoridades, en mi caso a mi anciano superior, que es usted, y luego nuestros pastores, ¿verdad? Y así seguir un reglamento, un orden, ¿verdad? Para que nos vaya bien y que el Señor nos bendiga. Amén. Sí, porque ahí caemos que no tenemos un orden, porque tenemos un desorden. Exacto. Porque, un ejemplo, por eso están las autoridades, ¿verdad? Amén. Está el apóstol, la pastora, sus pastores adjuntos, sus ancianos, y ahí van los diáconos, y ahí va todo el pueblo, por decirlo así. Pero muchas veces cuando, imagínense, estamos hablando de lo que es el mover profético, estamos hablando de un mover de orden profético. Cuando profetizamos, ya porque el Señor nos usa con profecía, nosotros ya nos retratamos esas coberturas. Un ejemplo, en X Planeta pasó algo así, que se habló con alguien, no voy a decir si era hombre, si era mujer, pero se estuvo hablando con alguien, entonces se le dijo que por qué no se sujetaba y tenía que ir con su anciano primero antes de irse de un solo, saltarse todo eso, de irse con el pastor. Entonces dijo, no, porque yo no tengo necesidad de hablarle a nadie, porque a mí el Señor me habla, el Señor me usa, y yo tengo que ir directamente con mi pastor. Y tiene razón, pero tampoco no tiene razón. ¿Por qué? Porque todo es en orden. Entonces, y en veces, volviendo al tema, volviendo a lo principio que estamos hablando, cuando a alguien se le dice que, un ejemplo, está profetizando, o antes de profetizar, o van varias profecías, y se le dice a alguien, baja tu voz, ¿por qué el hermano o el hermanito se tiene que molestar? Entonces, es por falta de conocimiento. Entonces, la misma Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, cuando no hay conocimiento, porque, como dice, no se meten a estudiar la palabra, sino que no se meten en doctrinas. Digamos, si le usa el Señor en profecía, tiene que estar en una escuela profética. Enseñanza bien bonito que va creciendo, aprendiendo la palabra del Señor. Lo que es el mover el Espíritu Santo, el saber sujetarse y todo eso. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque lamentablemente no nos gusta tener autoridad, recibir autoridad de nadie. A mí me habla el Señor, y yo hablo y ya. Porque lo único que te mía es el Señor y yo. Amén. Sí, tremendo, ¿verdad? Realmente también tiende uno a ser como almático cuando uno no quiere sujetarse, ¿verdad? No quiere obedecer. Entonces, dice la palabra del Señor en Juan 14:12, dice que la semilla tiene que caer a tierra y morir. Exacto. O sea, el morir a nuestra alma, a nuestras emociones, pasiones, ¿verdad? Y ser sometidos a la palabra de Dios. Ok, muero, y si yo no quiero hacer caso, tengo que obedecerle al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. La obediencia es algo tan impresionante, porque eso se dejó ver desde el comienzo de la creación, ¿verdad? Entonces, la obediencia es un principio, ¿verdad? Es una base, ¿verdad? En lo profético. Nosotros necesitamos y debemos ser obedientes a nuestras autoridades para que Dios nos bendiga más. Exacto. Y nos revele más. En 1 Corintios 14:40, le voy a leer, hay 3 versiones que me gustaron. Está una en la TDT, dice, todo lo que hagan, que se haga siempre de forma apropiada y ordenada. O sea, todo tiene que tener un orden. Pero miren la BLS, dice, pero hágalo todo de manera correcta. Y siempre dice ordenada. Amén. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. O sea, todo tiene que ser, dice, apropiada, correcta y decentemente. Amén. Entonces, si no hacemos eso, estamos fuera del orden de Dios.
vamos al principio, en Génesis, cuando dice de que la tierra, cuando él comenzó a formar todo, dice que estaba todo desordenado. Pero tuvo que venir el orden, tuvo que venir la luz, tuvo que venir la palabra revelada para poner y establecer todo donde tenía que venir, en un orden. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Realmente es impresionante el Señor, ¿verdad? Cómo nos trata. El orden divino de la palabra nos está enseñando a nosotros cómo debemos de caminar, ¿verdad? Entonces dice la palabra que tengo aquí en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Y como hablábamos de un orden, de tanto en nosotros, en nuestra casa, con nuestra familia, también con la palabra, ¿verdad? Saber que el orden de nosotros es lo que está aquí. Todo fue creado a través de nuestro Señor Jesucristo y para Él y por Él es que nosotros hacemos todas las cosas, ¿verdad? El principio, la revelación del Espíritu Santo que viene a través, es por Él, ¿verdad? Amén, por nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Mire, de estos versículos está hablando el apóstol Pablo. Decía, al corregir a la iglesia de Corinto, una congregación activa, mire, activa en dones, pero desordenada. En su aplicación les recuerda y les exhorta que todo debe surgir en orden. Pero mire cómo era en Corintios. Estaba llena de dones. Mire, cuando todo funciona, cuando hay un orden, todo funciona bien bonito porque es el Espíritu Santo moviéndose. Pero cuando hay, mire, un ejemplo, o una pensada, digamos, cuando hay un desorden, ¿quién cree que usted está ahí en medio de ese desorden? Cuando hay un desorden, sí, pues el enemigo, ¿verdad? Está tratando de quitar a nosotros que haya la luz. Entonces tenemos que encender la luz, dice la palabra, ¿verdad? Como aquella mujer que tenía una dracma que se había perdido, tuvo que encender la luz. Entonces la palabra que viene a ser la luz es la que nos va a alumbrar para quitar todo el desorden que hay, tanto en nuestra vida. A veces cuando hay un desorden, mostramos un desorden en la iglesia, también hay desorden en nuestra casa, y ¿verdad? Eso es tremendo. Entonces, el desorden, ¿de dónde lo traemos? De nuestra casa. Amén. Sí. Imagínense, simple, sencillo, un ejemplo así sencillo. Cuando nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Será que nos levantamos y salimos corriendo, como decimos, vamos al trabajo o vamos a la escuela y no arreglamos nuestra cama? Zapatos por aquí, calcetines por allá, un desorden. Exacto. Ok, y queremos venir a la iglesia siendo nosotros desordenados a querer poner un orden en la iglesia. Cuando no estamos en el orden perfecto de Dios. Eso es en lo secular. Pero imagínense en lo que es la palabra del Señor, lo que es en un nivel profético, tiene que haber un orden. Tiene que haber. ¿Y cómo sabemos que, mire, de vuelta dice, hay manifestaciones más peligrosas del desorden entre lo profético es lo emocional? Segunda de Tito 4:3 dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdad, la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. O sea, doctrina. Porque muchas veces no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque somos almáticos. Sentimos el alma. Un ejemplo. Sí. Amén. Amén. No, ¿verdad? Vuelvo y recalco yo ese versículo donde el Señor pues dice, que el grano de trigo tiene que caer a tierra, ¿verdad? Tenemos nosotros que no ser almáticos, no meter realmente nuestras emociones cuando vamos a profetizar o cuando vamos a orar por alguien o porque yo sé algo de la persona, porque eso también pasa, ¿verdad? Que uno a veces quiere tal vez sobresalir, una persona que hay para que me vean que sí, ¿verdad? Y uno puede hacer que investigó algo de la persona y va y dijo cosas que sabía. Pues ahí ya es delicado, ¿verdad? Sí. Ya es delicado. Aparte de un chisme, sería una adivinación, ¿verdad? Exacto. Porque está uno metiendo las emociones porque quiere sobresalir. Entonces es importante realmente morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones,
y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Exacto, ¿verdad? pero eso Amén. muchas veces no nos gusta morir nosotros. No, ajá. Porque lamentablemente no nos gusta morir en lo que es este hijo hombre, digamos, porque todavía es emocional, todavía siente. Un ejemplo, estábamos hablando la vez pasada con un hermano, estábamos hablando de lo que eran las profecías, que en el principio las profecías, algunas hermanas o algunos hermanos, lo que tenían es que lloraban mucho, y daban la profecía llorando y no se entendía. Entonces, ¿no será que ahí que estábamos metiendo el alma cuando se llora mucho? Porque dice que la profecía se le sujeta al profeta, pero decimos, pues yo no soy profeta, pero nos metemos en asunción. Entonces hay que tratarla, por eso, vuelvo ahí, falta de doctrina, de entendimiento, de conocimiento, porque si no sabemos, imagínense, dar una profecía llorando en la iglesia y no entender nadie, o sea, y lo único es que se le entendió que estaba llorando. Viene el caso contrario, dicen, cuando el hermano profetiza o la hermana profetiza y no llora, dicen, esa no es de Dios. O sea que ¿tiene que llorar uno? No, ¿verdad? Realmente la profecía se tiene que ir perfeccionando, ¿verdad? Conforme uno va practicando, se puede decir, ¿verdad? Porque la profecía, yo me recuerdo mis comienzos, ¿verdad? Cuando uno comienza, pues uno verdaderamente es emocional, ¿verdad? Y pues somos seres humanos que también necesitamos ser emocionales, pero la profecía tiene que ir de evolución, y entonces cuando está uno comenzando a profetizar, uno se emociona tanto de oír, ¿verdad?, la voz de Dios, y pues no sale bien lo que el Padre quiso trasladar, pero tenemos que ir perfeccionando eso, ¿verdad? Poco a poco irlo perfeccionando, hasta ir sujetando el alma y decir, va, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo irme yo? Ok, tengo que sujetar mi emoción que el Padre en ese momentito me está hablando o me habló, y yo poder trasladar, porque si no se queda sin fruto, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es. Sí, una de las cosas que a mí me pasó cuando yo llegué a la iglesia, imagínense, cuando uno llega a la iglesia uno no conoce de nada, no sabe. Entonces yo oí a mi pastor, recién llegué, y dijo, tiene que morir ese hombre que tienes allí, ese viejo hombre. Y yo dije, arrepiento, dije yo, ¿cómo me voy a morir? Yo, perdone, me quiero morir. Pero yo no me quiero morir, dije yo. ¿Cómo yo no voy a morir? Dije yo. Y como es cierto, dice, ignorancia se les perdonaba. Miren, no conocía de nada. Hasta después me da risa. No conozco mucho la palabra, pero ahí vamos entendiendo. Pero logré entender eso, que tenía que morir es el viejo hombre. Era en lo espiritual, no era en lo literal, de que yo mío, no, yo decía no, pero tuve que aprender. Amén. O sea, por eso. Por eso es la importancia de la escuela profética, ¿verdad? Porque a veces mucha gente dice, no, yo no voy a la escuela profética porque yo profetizo, pero cuando uno dice, no, yo profetizo y a mí el Señor me habla, entonces ahí también hay un espíritu de desobediencia y puede caer hasta en soberbia, ¿verdad? Porque la gente va a decir, ay, no, pues a mí el Señor me habla, no necesito ir a la escuela profética, falta de humildad, ¿verdad? Y tantas cosas, no quiere ser instruido, porque mucha gente también se cree que sabe ya mucha palabra y que ya no necesita más. Entonces también ahí pasa lo que ha venido sucediendo en la iglesia, no solo en la nuestra, sino en la iglesia del mundo, puede ser, ¿verdad? Que ya no nos emocionamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, ay, no, yo ya sé esa palabra, ¿verdad? Yo ya me sé ese versículo de memoria, y no hay una emoción por la palabra del Señor. Entonces yo creo que tenemos que volver a emocionarnos, a amar lo que el Señor es, lo que la palabra escrita, emocionarnos y gritar y movernos, ¿verdad? Para que el Señor nos vea, ay, sí, mi hijo está emocionado por lo que yo dejé escrito, ¿verdad? Entonces es importante que amemos la palabra. Muchas veces nosotros, yo comencé a leer la Biblia, pero no la entendía. Comencé a leer, como dijo un hermano, yo me leí de Génesis, Apocalipsis, ya lo leí todo, ya sé todo, dice, pero realmente, yo le pregunté, ¿pero realmente has entendido? Me dice, no, yo me la sé, y sí se lo sabía, pero no ha entendido.
cada párrafo, cada versículo, cada capítulo, no lo entendemos. Y muchas veces por eso cuando el Señor vino a los fariseos, sabían muchísima palabra. Viéndolo no lo conocieron. Imagínense nosotros sabiendo toda la Biblia y lo más básico se nos olvida. Porque esto es básico, mire, esto es básico. Va a decir, ya si yo ya lo oí en este lugar, en este planeta, yo ya lo oí. Sí, es cierto, pero lo básico se nos ha olvidado, como decían su hermana. Se nos ha olvidado aquello del amor, de nuestro primer amor, de enamorarnos de la palabra. Porque en vez de decimos, fulano está, no, eso no lo entiendo, mejor lo apago y pongo mejor. O no me gusta, cómo predica. Mejor voy a ver otra cosa. Incluso hay muchos que decimos, mejor voy a ver una novela, dicen, dicen, ahora son series, ¿verdad? Ya no son novelas. Bueno, sigamos porque estamos viendo el tema, amén. Entonces, mire, gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, dice el alma. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. En primera de Juan dice 4:1, dice, queridos hermanos, no les creas a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. O sea, si usted me dice a mí que le voy a dar mi número y usted me llama y yo le voy a dar una profecía y me da $100, y mire, y lo impresionante es que sí le acierta. Y dice uno, si ese es profeta de Dios. O un ejemplo, va a venir el profeta interplanetario, vaya a tal parte, allá vamos todos. ¿Por qué? Porque si tenemos en la casa y si tenemos doctrina, sabemos escoger lo bueno en un orden correcto. Pero nosotros queremos donde dice va Juan o va Pedro, ahí queremos ir todos, donde van la bolita y vamos todos. Entonces, ¿por qué? Porque la profecía no fue dada del corazón del hombre, fue dada y revelada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros dar. Cuesta, sí. Realmente mucha gente que va y quiere escuchar palabras y tal vez son adivinaciones, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene realmente donde Dios pueda separarse hasta de nosotros, porque eso fue lo que le pasó al rey Saúl, ¿verdad? Cuando ya Dios dejó de hablarle a él, tal vez ya ni se dio cuenta y fue a buscar a un medio para que Dios le hablara. Y Dios nos está hablando en todo momento. Vamos a la palabra, vamos a la Biblia y leemos, ahí Dios nos habla a través de un hermano, nos habla a través de una profecía. O sea, Dios siempre está hablando, pero nosotros no tenemos nuestro oído dispuesto a escuchar. Muchas veces también no hacemos lo que David dice en el Salmo, ¿verdad? Pacientemente esperé al Señor, porque queremos todo rápido, ¿verdad? Y las cosas del Señor son pacientes, ¿verdad? Dios no trabaja como por arte de magia, sino que el Señor es pacientemente, ¿verdad? Esperar la confirmación del Señor, estar ahí confiando en que Él va a obrar, en que Él va a hacer, ¿verdad? Y todos podemos profetizar, ¿verdad? Porque aquí en Corintios dice, porque Primera de Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, la importancia de que nosotros, todos profetizando, todos podemos profetizar y exhortarnos en el grupo de donde somos la congregación, y no tener esa como hambre, no sé si es hambre, pero esa gula de querer oír más y más y más y no conformarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí es donde puede haber estamos también... a punto de llegar a una apostasía. Exacto. Y eso es lo tremendo, porque imagínense, buscamos nosotros lo verdadero, lo tenemos. Un ejemplo, tenemos en casa lo verdadero, pero andamos buscando lo falso afuera. Amén. Entonces nos lleva a una profecía. Ese es el tema. Espera el siguiente tema que va a poner bueno. Amén. Hay que capacitar a los santos en la enseñanza, en la doctrina. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Aquí me voy a detener un minuto. Dice, mire, este sería un principio o sería la base de una profecía, que si no lleva para edificar, para exhortar y consolar una profecía, no es de Dios. Entonces, cuando alguien profetiza hay que poner atención. La misma Biblia dice, más allá creo que está, y creo que la hermana misma también lo tiene, donde dice de que cuántos pueden profetizar. Dice que hable uno, dos, tres y que los demás calle, y si uno se levanta que el otro hable. Ahí está el versículo. Más adelante, primeramente Dios, tal vez llegamos ahí. Pero dice, si yo profetizo y no lleva ninguna de estas tres palabras, sería como que no sería de Dios, o sí sería de Dios. Un ejemplo, si la palabra que yo doy tiene edificación, viene de Dios. Es de exhortación, viene de Dios. Y consolación es de Dios. Pero cuando no viene ninguna de esas tres palabras, sí, ahí ya, ¿verdad? Ya nos ponemos en duda, ¿verdad? ¿Quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Verdad? Si no, tal vez, no, o como volvemos siempre a la doctrina, no tiene palabra, ¿verdad? Exacto. Porque no sabe, no, o sea, porque si el Señor está diciendo que la profecía es para exhortar, para edificar y consolar, y no tiene nada de eso, entonces, ¿de dónde procede? ¿Verdad? La palabra. Entonces puede ser un engaño ahí. Entonces uno tiene que conocer también palabra. Por eso la importancia de estar uno en la escuela profética o en un discipulado y comiendo palabra, ¿verdad? Para que no seamos engañados, porque en Mateo 24 dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos van a venir burladores, engañadores, ¿verdad? Entonces, y si nosotros no conocemos palabra, no tenemos palabra, entonces también podemos ser burlados, ¿verdad? Entonces la importancia de conocer. Dice el espíritu de la profecía. Esta es una habilidad dada por Dios, es la manifestación del testimonio de Cristo. Esto no significa que tiene el don profético, simplemente hizo manifiesto en el espíritu de la profecía. Como decía, el rey Saúl, cuando se encontró con una delegación profética, él no profetizaba, pero se metió. O sea, se metió. Entonces sí, al meterse, lo usa el Señor. Eso no significa que sea profeta. Que sea profeta, pero se metió. Dice en Apocalipsis 19:10, dice, caía a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo no soy más que un servidor como tú, y como tú, hermano, que transmite las declaraciones de Jesús. Con declaraciones de Jesús, las que vienen del Espíritu de los profetas, solo debes adorar a Dios. Una de las cosas que me llamó la atención es el Espíritu de los profetas. ¿Cómo se pesa a un profeta? Tiene que dar frutos. ¿Qué más tiene que dar? La verdad es de que tiene que haber, mire, dice que ahorita viene un surgimiento de lo profético emocional, ¿verdad? Viene ese mover de un surgimiento profético emocional. Entonces realmente nosotros tenemos que decir, como dice la palabra en Proverbios, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene temor a Jehová, temor a la palabra del Señor, se va a hacer todo en ese orden. Entonces uno va a decir, no, esta persona sí viene de parte de Dios, porque tiene temor de Dios, porque se sujetó a sus autoridades, ¿verdad?, en la iglesia, y nuestros pastores han visto que hay frutos, y los hermanos de la iglesia también, mira que hay frutos, como usted decía, ¿verdad? Entonces uno va a saber, no, esta persona sí viene de parte de Dios, y uno va a ver el peso que hay porque sabe palabra, porque sirve en la iglesia. La importancia también de que sirvamos en la iglesia, ¿verdad? O sea, todo va de la mano, ¿verdad? Es todo un comienzo realmente, ¿verdad? A veces son cosas tan sencillas, pero que son tan importantes para la evolución y llegar hasta, uno puede decir, wow, está en la escuela profética, pero realmente es un comenzar un servicio al Señor desde las mesas, ¿verdad? Y todo eso va concatenado a los frutos también. Lo tremendo es cuando yo me acuerdo de un tiempo en X Planeta, perdón, así, pero cuando decían, vienen los hermanos de la escuela profética, decían, pero algunos como que se comenzaban como a decir,
hasta tener murmuración, de murmurar. Y yo preguntaba que por qué va. Entonces ya no tenían ese respeto. ¿Por qué? Porque una escuela profética a veces se convierte, como decimos, en un chisme. Porque, ejemplo, estamos aquí sentados en un ejemplo. Si el Señor me usa mi profecía, ¿qué tengo que estar oyendo yo los chismes de la hermana fulanito que está a la par mía, que yo me siento a la par? Imagínense, están hablando, un ejemplo, ¿ya viste la hermanita qué color de vestido trae? Sí, ya no. O ya viste los zapatos, mira, eso no los zapatos. Sí, no. Y a comenzar a hablar, o ya viste, mira, un ejemplo de decir, ya viste que su esposo lo dejó. Y de repente vienen a usar eso para decir lo que así dice el Señor. Entonces eso también es como un chisme, eso es estar escuchando. Porque en veces participamos en eso. O sea, lo que hay que hacer es mejor quitarse y no participar en eso. Pero cometemos un error, que nos separamos, pero al mismo tiempo no decimos nada. Porque mejor no decimos, mire hermana, esto no lo edifica, Sí. Entonces, así. Realmente tener uno la palabra del Señor en la boca para poder parar el chisme, ¿verdad? Porque ahí es donde entra la palabra que uno tiene que ser edificador, no un destructor, ¿verdad? Sino uno viene a ser partícipe del destructor. Entonces, el Señor nos ha mandado a edificar, ¿verdad? Y así como se llama nuestra iglesia, a restaurar, pues no a destruir, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. Amén. Mire, ya vamos a terminar, le voy a leer el último versículo. Es bastante extenso lo que es un orden profético. Mire, cualquier duda, cualquier pregunta, usted nos llama. Aquí en la iglesia también, aquí en San Francisco, tenemos libros también de venta, también si usted quisiera adquirirlo. Usted le habla aquí habla de los teléfonos que van a aparecer ahí, si usted lo quiere también tener. Mire, le voy a leer el último versículo en Levítico 6:12, dice, mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar la grasa del sacrificio. Pero lo más impresionante, donde me llamó la atención, dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Y una de las cosas es que lo profético tiene que estar encendido. Levantar un altar de fuego donde la verdadera palabra profética se lleve a cabo. Si no, muchas veces no se lleva a cabo. Entonces, es de levantar un altar profético en cada iglesia, en las casas de nosotros, aparte también. Lo quiero dejar hasta aquí. Vamos a orar. Muchísimas gracias por ponernos atención, gracias por abrir nuevamente sus casas, gracias por permitirnos llegar hasta ahí. Y les vuelvo a recordar, vamos a entrar martes a las 6, horas a las 6 de la tarde. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos siga levantando a cada uno, que bendiga. Él ya conoce sus necesidades y ya sabe que al tiempo de Él se las va a llevar a cabo. Entonces vamos a orar. ¿Se me ayuda, hermana? Vamos a orar. Sí, amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de todos. Que si hay alguien enfermo, pues, que reciba esa palabra profética de sanidad. Sí. Que si tiene problemas, que reciba también la palabra profética. No dude que el Señor está hablando en estos tiempos. Dice que se levantarán verdaderos. Y entonces la pregunta sería, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo ese verdadero? Amén. Entonces, vamos a orar. Así es. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, papá. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí delante de este pueblo, Señor, que tiene necesidad de ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Suplicamos, Espíritu de Dios, que esta palabra haya sido de edificación, Padre, para aquel que está necesitado, Señor, pero también, amado Dios, te rogamos por aquellos que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, papá, que tú te glorifiques, Señor. Tu palabra declara, Señor, que por tus llagas, Señor, hemos sido curados, Señor. Así que enviamos una palabra de sanidad, Señor, de
restauración a las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor amado, que puedan haber en esos hogares, Señor, esas sanidades, esos milagros que están esperando, esa respuesta, Señor, que el pueblo está esperando de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Gloria. hermanos. Amén. Nos esperamos en la próxima. Esperamos que se conecte, que se inscriba al canal también. Es un placer y una bendición llevar la palabra a todos ustedes. Y que el Señor los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.